Hola, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes. Como lo prometimos, aquí estamos y vamos a hablar con Samantha Ibarra de Save the Children para platicar un poco de la crianza con ternura y todo este nuevo movimiento que está pues implementando Save the Children a través del conocimiento, a través del entendimiento, a través del diálogo, para tener pues niños más sanos, no nada más físicamente, sino mentalmente. Vamos a esperar a que nuestros amigos de Save the Children se conecten y vamos a esperar también a que un poquito más de gente se conecte. A ver, ¿ves alguna solicitud de Save the Children? Todavía no. A ver, vamos a ver si está por acá. Acá está. Vamos a enviar la invitación. A ver si por ahí se une rápido Samantha. Hola. Hola, Hola, ¿cómo estás, Samantha? Qué gusto hablar contigo. Ella es Samantha Ibarra, bienvenida. muchas gracias, Odalis. Un Oye, gusto, dame un Patricio. segundo porque me pidieron que desactivara los comentarios mientras hacemos el live un poco para que no estén ahí en medio y al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. ¿Dónde es lo de los Sí. comentarios? ¿Acá será? Ahí yo creo que sí. A ver. Toca una pregunta No, para eso es para las responder. preguntas. A ver acá. Desactivar Lista, vamos preguntas. a desactivar Desactivar tantito. comentarios. Y les repito a todo el público que nos está viendo, al final vamos a hacer sesión de preguntas y respuestas. Me gusta. Qué gusto saludarte. Estamos muy emocionados de colaborar con Save the Children y vamos a hablar de cómo demostrarle un amor incondicional a nuestros hijos, la crianza con amor, porque nosotros como figuras públicas no es que pretendamos ser un ejemplo tampoco para los demás padres, nada, cada quien tiene su manera de educar, pero hay ciertas cosas que hay que cuidar mucho, hay ciertos lineamientos que a veces culturalmente o socialmente nos han educado y hemos aprendido a través de muchas generaciones y no son los mejores. Por ejemplo, Samantha. Pues sí, a veces cuando vamos reproduciendo algunos patrones de crianza, ¿no? De cómo nos educaron, muchas veces nos centramos en automatismos, ¿no? Como que muchas veces lo hacemos porque así nos enseñaron y no reflexionamos qué implicaciones puede tener esos patrones de crianza con las niñas y con los niños, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro contexto sociocultural, pues hay mucha violencia, ¿no? Que permea muchísima violencia y es muy importante hacer esta reflexión interna de cómo lo estamos haciendo y también cómo queremos hacerlo, porque esa parte es muy importante, cómo cada familia, cada persona quiere compartir la vida con los hijos y con las hijas, ¿no? Esa parte es fundamental. Oye, Samantha, vamos a establecer ahora los estándares porque, pues, por supuesto Sí. sabemos que, pues hay muchos de nuestros pequeños que sufren de algún tipo de violencia física, verbal, pero también hay muchos padres que dicen, híjole, no, pero yo le doy una nalgada de repente cuando se lo merece, pero ay, es una nalgada, o el chanclazo de la abuela, no manches, ¿qué tanto te rectificaba un chanclazo de la abuela? ¿Qué es lo que están promoviendo ustedes con Save the Children? Porque evidentemente yo creo que la violencia y las agresiones son como muy claras, ¿no? Y esa línea está como muy determinada, o sea, me pusiste una mano encima, es violencia, ¿no? Y también hay muchas agresiones psicológicas que a veces pues pensamos que así es la vida y no, así no es. Entonces, ¿qué es lo que le podrías decir tú a todos estos padres que efectivamente pues crecieron? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Yo creo que una parte muy importante es primero pensar qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? ¿Cómo quiero acompañar a las niñas y a los niños? Pensando que además los tiempos cambian y que es una realidad, que a veces pensamos que, bueno, como me educaron a mí funcionó, pero como me educaron a mí fue hace muchos años y no es la misma realidad, no es el mismo contexto y que cualquier tipo de violencia, aunque sea un jalón de oreja, aunque sea un chanclazo, lastima, hace daño. O sea, lo que inmediatamente podemos ver en un niño es que que se ha quejado, ¿no? Que se ha sentido mal.
Entonces, pensar si realmente nosotros queremos dañar a nuestras hijas y nuestros hijos. Y yo creo que la respuesta de todas las personas es no, no queremos hacerlo, pero no conocemos otras maneras, ¿no? No es que pensemos que es lo mejor, pero es lo que sabemos hacer. Entonces, una reflexión muy importante es, ¿quiero yo, de qué manera quiero yo acompañar a mis hijos y a mis hijas? Y a veces no sabemos, ¿no? Pensamos, bueno, no quiero regañarles, no quiero pegarles, pero entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué alternativas puedo tener? Entonces, ese es un paso muy importante porque aunque es pequeñito, es fundamental. El reconocer que quiero hacer las cosas de otra manera y reconocer que muchas de nuestras prácticas dañan a las niñas y a los niños. Te voy a preguntar algo que es un poco complejo quizás de responder, pero culturalmente aquí en México el tema de la chancla hasta se toma con humor a veces y hay memes y está muy establecido. Que es normal. Que es Claro. algo normal. Ujú. E incluso haciendo encuestas a veces en los programas y demás, me ha tocado ver que la respuesta de la gente es positiva con respecto al chanclazo, ¿sabes? O sea, entonces está como muy establecido esto de la chancla, que hasta a veces nos burlamos y nos reímos y es chistoso y demás. ¿Cómo podemos transmitir o empezar a cambiar este tipo de patrones que están muy arraigados? ¿Por qué es tan difícil salir de ahí? ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces pensamos en las niñas y en los niños a futuro. Es decir, como que pensamos, queremos que sea un adulto de bien, ¿no? Una persona de bien. Y estas prácticas culturales lo que ocasionan es que justifiquemos ese trato en pro de que sea al final en el futuro una persona de bien. Y nos estamos olvidando de su presente, ¿no? Justo de eso que les ocasionamos cuando les damos el chanclazo, ¿no? Que puede ser una práctica muy cotidiana, que en México, como lo comentas, pues pasa, que lo hacemos muy desde el automatismo, pero que si tú le preguntas a cualquier mamá o papá, bueno, ¿por qué le das un chanclazo o por qué le pegas? La pregunta es para que aprenda, ¿no? Digo, la respuesta, perdón, para que aprenda, para que cuando crezca tenga valores o para que cuando crezca sepa cómo hacer las cosas. Y yo creo que la mayoría de las familias no lo hacen con la intención, ¿no? Sino con esta, muchas veces falta de información, muchas veces también desconocimiento de las necesidades que tienen las niñas y los niños de acuerdo a su etapa cuando son muy pequeñitos y demandan muchas cosas y tienen muchas necesidades y no conocemos esa información, no la tenemos a la mano y entonces es como vamos reproduciendo. También es que la crianza muchas veces piensa como que es algo pues que todo mundo atravesamos y que no es necesario tener más información más allá de la que conocemos. Y creo que como organización tenemos también muy puesta la mira en poder hacer llegar esta información a las familias, que les digamos, les haga pensar y cuestionarse, bueno, ¿esto que estoy haciendo es correcto entonces? ¿Esto que estoy haciendo le está ayudando a mi hijo, le está ayudando a mi hija? Con esas preguntas que una puede hacerse en un principio. Ahora, recién Ahí está. decías que a veces lo hacemos por desconocimiento, ¿no? Eh, para toda la gente que nos está viendo, también es importante, sí, ponerle límite a los niños, porque estamos en una era donde los niños nosotros los entretengamos y no, poner límites. Los límites también es educar y son fundamentales para la estructura de un niño. ¿Cómo si ese desconocimiento? ¿Cómo si poner límites sin llegar a la violencia física? Sí, la propuesta de Save the Children justamente para esta crianza con ternura, ¿cuál sería? No, no violentes, no agredas. ¿Cómo podemos poner esos límites? O sea, tú que te dedicas pues a eso. Uh-huh.
Sí, bueno, una cosa importante, la propuesta de la organización tiene que ver con ir generando nuevos mecanismos de acompañar a las niñas y a los niños desde la crianza con ternura. Hablamos de crianza con ternura porque si pensamos en la ternura es un aspecto donde no cabe la violencia, ¿no? Donde no tiene lugar en el relacionamiento que tenemos con las niñas. Y muchas veces se suele confundir y pensar que como es esta nueva propuesta, se piensa que entonces vamos a dejar que los niños y las niñas hagan lo que quieren o que no van a tener esos límites, ¿no? Y demás. Y en realidad no, contrariamente la crianza con ternura lo que nos propone es que nosotros asumamos nuestra responsabilidad como personas adultas en garantizar la protección de las niñas y de los niños, que esto implica poner los límites cuando es necesario ponerlos, pero que eso no implica también que les tengamos que dejar solos, castigar o dejar que se sientan mal cuando establecemos un límite, ¿no? Por eso esta parte del amor incondicional es fundamental. Cuando nosotros hablamos de que las niñas y los niños necesitan el amor incondicional, es desde ahí, desde esta necesidad, además que es muy humana, ¿no? Que es muy básica. Todas las personas necesitamos sentir amor incondicional y que somos aceptadas por otras personas, así con nuestra esencia, con nuestros errores, con lo que tenemos. Y si pensamos en alguna persona, ¿no? En alguna situación, pues no sé, con un amigo, con una amiga, con nuestra pareja, con la familia, y esta sensación, ¿no? De sentirnos totalmente aceptados, amados, libres de expresarnos sin miedo, es una sensación de seguridad y de mucha confianza. Y esta sensación es la que necesitan las niñas y niños en su día a día, porque además ellos están construyendo su propia valoración a través de cuánto les demostremos que les amamos y de cuánto son importantes en la familia. Entonces, es fundamental que justamente empecemos como por lo básico, ¿no? Como este punto de partida de decir, bueno, y que todas las familias reconocemos, amamos a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Que a lo mejor no sepamos hacer las cosas de una forma distinta, es importante reconocer, caminar en otros caminos, pero que pues todas las familias tenemos ese amor por nuestras hijas e hijos. Ahora, una cuestión Justamente, importante es demostrarlos. claro, justamente Pero en bueno, las Dani. redes de Save the Children y por supuesto en las redes de Pato y Mías van a poder encontrar un grupo de videos y algunos puntos, ¿no? Y Tips. tips importantes y consejos que, no, ojo, nosotros nada más los comunicamos, no los escribimos nosotros, los escribieron profesionales como tú, porque a lo mejor muchos papás están diciendo, híjole, es que a veces mis hijos de plano son incontrolables y la única manera que tengo de detenerlos o de enseñarles la lección es golpeándolo, castigándolo, violentándolo. Y justamente, pues a través de la página de Save the Children, para toda la gente que nos está viendo, van a poder escuchar estos tips. Y son cosas bien sencillas que ponemos en práctica y de verdad puede mejorar muchísimo la dinámica familiar, la armonía de la familia. En lo personal, bueno, Patu y yo crecimos en familias donde la violencia bajo ningún concepto está justificada. Eso es una de las cosas que yo creo que nos unió y que nos hace muy fuertes como pareja y pues también padres, ¿no? A lo mejor a veces podemos tener nuestros desacuerdos y él es más barco que yo y yo soy como un poquito más, ¿no? Disciplinada y dura, pero en algo en lo que siempre vamos y llevamos la misma línea es que de ninguna manera se agrede y de ninguna manera se violenta porque la realidad es que lo hemos platicado, ¿no? Con otros amigos que a lo mejor les tocó otro tipo de infancia y entre muchas otras cosas, impacta un montón en la autoestima, porque si tú estás recibiendo agresiones y violencias desde tu casa, de las personas que se supone que son las que más te aman en el mundo, tú sales a la vida pues a violentar y dejas que te sigan violentando porque para ti eso es lo normal. Entonces, sí creo que es como muy importante desde la casa, ahora sí que desde la raíz, ¿no? Seguir estos consejos. Y algunos de esos consejos, por ejemplo, son, y más ahorita en pandemia, ¿no? Que creo que aumentaron, pues, exorbitantemente los números, se dispararon, ¿no? Tanto con los niños como con las mujeres, como que, bueno, vaya, lo que vemos en las noticias todos los días, ¿no? Entonces,
a veces, pues, por ejemplo, uno de los puntos que a mí más me gustaron y que suenan sencillos, pero la verdad es que no lo hacemos. Nosotros como adultos damos por hecho que tenemos la razón, ¿no? Y nos imaginamos que nuestro hijo está haciendo berrinche por algo y a veces no nos directo lo regañamos o le decimos, deja de llorar, y a veces no nos acercamos a preguntarle, oye, ¿qué te pasa? ¿Te pasó algo en la escuela? ¿Te sientes mal? ¿Te duele algo? ¿Estás teniendo un mal día? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, entender como de dónde viene, pues estas reacciones, de repente como muy reactivas, como de llanto, como de... Ha sido un año súper difícil, ¿no? Y yo creo que este año lo podemos tomar también como un gran aprendizaje porque ahora sí que estuvimos encerrados todos y viéndonos las caras, pues por muchos días 24/7, ¿no? Y eso también nos enfrentó a nuestros propios demonios, pero no nada más ha sido duro para los adultos, o sea, para los niños, por supuesto que también van a tener días malos. Por supuesto que un día, pues se van a sentir tristes y no van a saber por qué, ¿no? Y entonces, a veces, de veras, hay que preguntarles y escucharlos y a lo mejor decirles, bueno, ¿sabes qué? Si te estás sintiendo enojada y no estás entendiendo por qué, pues te sugiero que hagas unas respiraciones o te sugiero que hagas esto, ¿no? Abordarlo como una manera como más adulta, porque a veces como que lo subestimamos, ¿no? Y nada más les damos órdenes y les decimos qué hacer, pero a veces está padre también escucharlos a ellos o sea, platicarles y llevar ese tipo de situaciones pues como adultos, ¿no? En nuestro caso de repente pues sí estamos enojados y nos enoja algo que hacen y no es que venimos y escondemos el enojo, llegamos y le decimos a nuestros hijos, esto que acabas de hacer me molesta muchísimo, muchísimo. Y sí estoy muy enojada contigo porque hiciste esto y porque me provoca esto en mis sentimientos y no me gusta. Y no me gusta que te conviertas en esa persona. Y claro, son confrontamientos y no está padre. O sea, no es todo el mundo dice, ay, qué padre, la familia feliz, siempre se están... No es cierto, o sea, también tenemos situaciones, pero la diferencia está en que tratamos de enfrentarlas pues con mucha comunicación y no desacreditando los sentimientos de nadie, sin importar la edad, ¿sabes? Sí. Sí, esa parte es muy importante porque también creo que es muy importante saber que las niñas y los niños tienen necesidades de acuerdo a las etapas en las que están atravesando. Y muchas veces cuando pues ya a lo mejor tienen más de 5 o 6 años, podemos hablar con ellos muy bien, comunicarnos, entablar diálogo, pero cuando son muy pequeñitos es difícil porque todavía no tienen los elementos para comunicarse con nosotros. Y además de todo lo que compartes, que me parece además muy adecuado, ¿no? Sobre este diálogo, sobre preguntarles, sobre estar atento, también es observarles y tener en cuenta que muchas veces esa molestia, eso que están sintiendo, ese malestar, tiene que ver generalmente con una necesidad que no está siendo atendida, ¿no? Y esta necesidad puede ser desde justo no sentirse aceptado o aceptada, desde que no se está sintiendo mirado, desde que no está teniendo el tiempo suficiente de atención, aunque nosotros pensemos que sí, porque a lo mejor estamos en el mismo espacio físicamente, ¿no? Pero puede que yo esté haciendo otras cosas, estoy trabajando, ¿no? Creo que para las mamás esta época de la pandemia ha sido fuertísima en ese sentido, ¿no? De poder compartir más, un poquito más que los papás el espacio con las niñas y con los niños mientras trabajan. Entonces, eso ha repercutido también como en las relaciones. Y eso puede pasar, o sea, generalmente podemos estar con las niñas y con los niños y no prestarles la atención, no estar presentes tal cual. Y al no hacerlo, pues las niñas y los niños no tienen esa necesidad cubierta. ¿Y cómo la van a manifestar si no pueden hablarla, si no nos pueden decir, ay mamá, oye, es que fíjate que hoy te sentí un poco dispersa, ocupada, Claro. ¿no? No nos lo van a decir. A veces, claro. Exacto. ¿Qué van a hacer? Pues se van a portar mal, van a tener desbordes emocionales, van a llamar la atención de cualquier manera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que justo cuando se portan mal es cuando sí les miramos, cuando sí les ponemos atención, cuando sí entonces podemos verles y empiezan a hacer estas asociaciones también, ¿no? Claro. Y esa parte es muy importante tenerla en cuenta en las interacciones. También es importante acercarnos a ellos y a ellas cuando están tranquilos y tranquilas, cuando realmente tenemos esos 5 minutos de estar presente plenamente, de hacerles saber que les queremos,
de jugar un ratito, ¿no? El juego para las niñas y los niños es fundamental en todas las edades y es un lenguaje muy común. Entonces, aprovechar eso, aprovechar que nosotros ya hemos pasado por ahí, que sabemos hacer ciertas cosas y reconectarnos también con nuestra esencia juguetona. Y eso garantiza como, pues, estos momentos de que podamos cubrir esas necesidades afectivas que tienen. Si recién se están sumando a esta transmisión, estamos hablando con Sammy Barra sobre la crianza con ternura, sobre cómo demostrar ese amor incondicional que tenemos por nuestros hijos de formas adecuadas. Recién Oda compartía que nosotros dos tuvimos la suerte, la bendición de tener unas familias que nunca nos golpearon, donde no hubo violencia. Nosotros crecimos con eso, y lo adoptamos como una forma también de educar a nuestros hijos. Y por otro lado, gente que lamentablemente sí sufrió violencia en su niñez y en su infancia, tienden a normalizar esta violencia y a transmitirla ahora como padres a sus hijos. ¿Cómo se puede romper ese patrón para alguien que quizás nos está viendo y tiene como la inquietud de decir, siento que esto no está bien, lo tengo un poco adoptado, pero me gustaría cambiar? ¿A dónde pueden acudir? ¿O qué libros puedes leer? ¿Qué programas hay para alguien que tiene como esa intuición de que quizás no es la forma, la violencia, y Primero quiere en salir Save de the ahí? Children, en el YouTube que hicimos, que ahí hay como una primera entrada a estos Sí, consejos que están respaldados por especialistas como Samantha, pero ya si quieren ir más a profundidad. sí, creo que buscar alternativas que vayan mucho también respondiendo a las necesidades de cada familia. A veces también pensamos como que muchos elementos de la crianza pudieran parecer como recetas, ¿no? Que se pueden ir como siguiendo al pie de la letra y en realidad no, tiene que ver más con, creo que dos cosas importantes. Primero, como una conciencia de querer hacer las cosas de manera distinta. Es decir, ya tengo esta espinita de que quiero hacer las cosas de una forma diferente, que quiero vincularme con mis hijas y con mis hijos de una forma distinta. Y luego, por otro lado, también pensar qué necesidades tiene mi familia, cuál es la dinámica de mi familia y qué es lo que mejor se acomoda, ¿no? Para ir incorporando en mi familia. Eso es muy importante porque cada familia es un mundo y cada familia tiene necesidades distintas y rutinas distintas y no nos funciona a todas y a todos lo mismo. Pero una cosa también muy importante desde este enfoque de crianza con ternura es reconocer que las niñas y los niños tienen necesidades, sobre todo necesidades afectivas, y que estas sí son muy, muy generales, ¿no? Y cómo las personas adultas podemos irlas cubriendo de una forma distinto a lo que hemos aprendido en nuestra propia crianza. Entonces, bueno, creo que en la página Save the Children van a poder encontrar muchos recursos. Tuvimos la posibilidad de ir generando muchos materiales justamente ahora en la pandemia para que las familias tuvieran elementos, también cosas muy sencillas, algunas recomendaciones que integrar en la acción cotidiana, que también es muy importante eso, que a veces pensamos, ay, bueno, es que demostrarle amor incondicional a mi hijo tiene que ser en un momento especial o llevarle a algún sitio o demostrarle con cosas. Y en realidad no, en realidad es en la interacción cotidiana, desde cómo le saludo en las mañanas, desde cómo me acerco a él o a ella para peinarle, para ayudar a cuidarse, desde cómo le digo y le hago saber, ¿no? Que su presencia es importante para mí, ¿no? Poderle decir, oye, pues, o sea, me encanta ser tu mamá, me encanta ser tu papá, esto que has dicho me dejó pensando y o reflexionando cosas y hacerlo desde lo que nos es muy genuino también, ¿no? Desde lo que nos es natural a nosotros y a nosotras. Y eso genera una conexión muy importante, que muchas veces por eso creo que la violencia tiene a veces entrada, porque estamos desconectadas y desconectados de las niñas y de los niños, ¿no? A De ver, sus pues necesidades. tengo una Dime, Patricia. pregunta. Sí. Quizás parece simple, pero si uno quiere estar en esta dinámica de la crianza con ternura, pero el hijo está haciendo un berrinche terrible o se está portando fatal, ¿hasta dónde
o qué es lo máximo que está permitido dentro de la crianza con ternura? Si se le puede pegar un grito, o hablarle firme, o agarrarlo nada más, o qué es lo que se puede hacer para no llegar a la violencia, pero sí ponerle un alto a una situación. Has hecho una pregunta muy interesante, que además es una pregunta que nos hacen generalmente. Hasta pareces papá de 3. Que tiene que ver con los límites, ¿no? Y un aspecto de la crianza con ternura también muy importante es que el cambio que necesitamos primero tener es en nosotras y en nosotros mismos como adultos. Es decir, yo tengo que saber hasta dónde está mi límite con respecto de lo que está sucediendo, no el de mi hijo o el de mi hija. Por ejemplo, si quiere agarrar algo que no puede agarrar porque es peligroso, porque se puede lastimar, pero está haciendo tiene el desborde monumental porque no le estoy permitiendo agarrar eso. Muchas veces pensamos que dejándole agarrar eso o tomar lo que está ahí es lo que pues, va a tranquilizar la situación, ¿no? Ya, toma. Ajá. Exacto. O bien, la otra parte es, pego un grito, ¿no? Y ya, también detengo la situación. Pero un grito puede asustar. O sea, si yo pienso que alguien, no sé, mi jefe, mi otra persona llega y me grita, pues lo primero es que me va a desconcertar, me va a alterar un grito, ¿no? También pensar mucho desde la empatía. Entonces, en el caso de los límites es tener siempre muy claros, primero que las personas adultas tenemos la responsabilidad de establecerlos y por otro lado tener mucha autoobservación. ¿Cómo estoy reaccionando ante esto? ¿Me está haciendo enojar? ¿Qué cosas está activando en mí? ¿Qué necesito hacer a lo mejor para detener el enojo que yo estoy sintiendo ante esto que está pasando? Y pensar también que las niñas y los niños tienen derecho a enojarse, a desbordarse, a llorar y a patalear, y que dentro de esa responsabilidad que nosotros tenemos de establecer los límites, también está contenerles y sostenerles cuando están pasando un momento difícil de no puedo tener algo, no me pueden comprar algo, no me puedo quedar más tiempo en un lugar que me gusta, no sé, o sea, y a veces pasa, pues no se pueden, porque no se puede, pero no tenemos ni que gritar, ni que golpear para hacérselo saber. Simplemente desde toda la tranquilidad que pueda tener, hacerle saber, darle a entender ese límite. No puedes tomar esto porque se rompe, porque no es de nosotros, y llevarlo a otro sitio donde de manera segura pueda expresarse. Exacto. Y estar ahí acompañándole. Y una cosa que pasa es que con la práctica, porque también es una cuestión de mucha práctica para nosotros como adultos, no es que a la primera nos va a salir y no es que a la primera vamos a poder acompañar desde ahí, pero con mucha práctica también dentro de nuestra propia emoción, observándonos, y a la larga esos episodios también van disminuyendo. Sí. O sea, es una ventaja tanto para nosotros como para las niñas y los niños, ¿no? Es que somos animales de costumbres, de veras. O sea, sí. si los acostumbramos a algo, a lo mejor a algunos la receta les funciona la segunda vez que lo hacen, a lo mejor otros a la 30ª vez, pero actualmente, o sea, en ese tipo de cosas, sí, la verdad es que sí, somos animales de costumbres y lo entendemos, ¿no? O sea, ya para qué hago berrinche. Bueno, el otro día nuestro hijo más chiquito hizo un berrinche así de los terribles dos que Dios mío está pegando. Y Pato, que es un pan de Dios y le duele el alma cada vez que tiene que regañar a uno de nuestros hijos. O sea, ya hasta él de plano dijo, no, este hombre se está saliendo de control. Y lo agarró y le dijo, no, inaceptable. Lo llevó a su cuarto, lo dejó en un sillón que tiene y le dije, piensa lo que hiciste. Es inaceptable que te portes así. Se salió, o sea, casi se salió llorando, por supuesto, o sea, porque se sintió la cosa más culpable del mundo. Y uno pensando que el niño no lo va a entender, y tiene 2 años. Te lo juro, Sam, te lo juro, se quedó, lo veíamos por la cámara, y se quedó así como diciendo, chin, o sea, me dejaron solo. Entonces, si hago berrinche, pues nadie me va a fumar porque, pues, o sea, no me están haciendo caso, ¿no? Y claro que lo estábamos viendo y claro que lo estábamos observando, pero a eso me refiero con que no hay que subestimar a nuestros chiquitos porque de veras que son bien inteligentes. Oye, ¿qué te parece que vamos? Ahora sí ya voy a activar los comentarios y las preguntas.
Vamos a aprovechar que te tenemos aquí para que el público haga 3 preguntas. ¿Qué te parece? Con respecto claro a que toda sí. esta situación de la crianza con ternura. Les recuerdo de todos modos que, por supuesto, van a poder ver estos consejos y estos tips em, en... perdón, es que ando tratando de activar, estoy No te hablando. preocupes. No, En la en página de Save the Children, en Children. Save the Children y en el YouTube de Save the Children. Era aquí, ¿verdad? Acá, activar comentarios. Listo, ya tenemos los comentarios, entonces, acá están las preguntas. Sí. Acá está. Estos son como comentarios más que preguntas. No sé por qué tanto a la chancla. Sí, pues yo tampoco sé por qué, pero pues la gente lo sigue haciendo. A ver, listo. A ver, vamos a ver si nos mandan a los comentarios, porque en preguntas solo mandaron comentarios. Tal vez en comentarios manden preguntas. A ver, una pregunta que le quieran hacer a Samantha que nos puede pues guiar en todo este tema de la crianza con ternura, así como Pato tenía la inquietud de qué hacer cuando el niño está haciendo berrinche. ¿Qué quieren saber ustedes? A ver, ahí dice, mencionaban que reconociéramos que nos provoca un berrinche. ¿Qué significa si nos provoca enojo? La mayoría de las veces significa que cuando fuimos pequeñas y pequeños, nos atendían también desde el enojo. Ah, Nosotros funcionamos de una manera muy compleja. Los seres humanos funcionamos de una forma compleja. Y aunque no podamos recordar muchas, o sea, explícitamente uno no puede evocar y recordar antes de los 2 años o del año, o incluso cuando éramos muy chiquitos, pero se queda de alguna forma grabado en otras formas de memoria esa atención. hablando la doctora. Perdón, es que mira quién No, está perfecto. Hola. vino y no se peina. Pero te peinas. Entonces, de repente, claro, nos detona cosas que nosotros sí. vivimos desde chiquito. Pues es lo que decimos. Al final, el ejemplo arrastra, ¿no? O sea, decían una pregunta anterior que se me quedó grabada, creo de Marisol, decía, que ¿qué libro les recomiendas para el tema de crianza con ternura? Pues hay muchísima literatura que tiene que ver con crianza respetuosa. La crianza con ternura es un, digamos, es un enfoque que hemos desarrollado en Save the Children ahora, pero hay muchísima información, o sea, pueden ustedes como poner en el buscador crianza respetuosa y pueden encontrar mucha literatura, incluso blogs, ¿no? Sobre este tipo de crianza consciente, que va a tener como, además está como muy enfocado a las mamás y a los papás, entonces la información suele ser muy sencilla y demás. Pero, bueno, en Save the Children pueden encontrar distintos materiales también que les pueden ayudar. Oye, acá preguntan y dice, eso me pasa, mis papás fueron agresivos y lo siguen siendo. ¿Cómo puedo sanar yo primero? Pregunta Eneri. Es un proceso muy importante el que nos toca hacer como personas. Y si tenemos las posibilidades de tener un acompañamiento para eso, es lo óptimo. Porque justo la forma en la que fuimos educados, educadas, acompañados, va a repercutir pues prácticamente en todo nuestro desarrollo, en toda nuestra vida. Y esto que estás haciendo en realidad es un paso gigantesco. O sea, poder reconocerlo es un paso muy importante. Es algo también de mucho valor. Y eso es muy importante reconocerlo también, ¿no? Porque no es un proceso sencillo. Y si puedes tener algún tipo de acompañamiento que te permita procesar aquello que viviste, y eso va a repercutir indiscutiblemente en la manera en la que te puedes relacionar con tus niñas y niños. Gret pregunta, hola, ¿el castigo sí es algo viable o es violencia también? Desde lo que estamos planteando en Crianza con Ternura, es violencia y no es necesario. A veces pensamos que el castigo, como no implica esta agresión física, ¿no? O no implica algún tipo de, pues sí, como de lastimar con dolo, puede parecer como que es algo educativo, pero en realidad no lo es. En realidad lo que estamos haciendo es condicionamos el comportamiento, es decir, lo queremos manejar y por eso castigamos. Y las niñas y los niños a veces es un poco engañoso porque sí suele pasar que
que ya no lo hagan, ¿no? O sea, lo castigo porque ha hecho un berrinche y ya no lo hace después. Entonces yo pienso... Acá hay otra pregunta Perdón. muy interesante porque se ve que es una abuela. ¿Qué puedo hacer cuando mi hija regaña y le grita a mi nieto y no deja que yo lo apapache? Ahora contesto. Sí, ahora contesto esa otra pregunta, pero para no perder el hilo del anterior, nada más es que el castigo sí podría considerarse como una forma de violencia, porque lo que buscamos es más el diálogo y el que las niñas y los niños vayan interiorizando los límites, las formas desde una postura respetuosa. Y en este caso de la señora que comparte que es la abuelita, que muchas veces ese es el trabajo de las abuelitas, ¿no? Apapachar y cuidar mucho a las niñas y a los niños, pero también siempre hacerlo desde una postura respetuosa, en el sentido de hasta dónde su hija le permite cómo llegar y poderle acompañar también cuando considera que no está haciendo las cosas de manera correcta, podérselo decir en un momento donde el niño o la niña no esté, ¿no? Y no vea que hay un desacuerdo entre ambas y poder entonces establecer comunicación y límites primero entre las dos personas adultas. Oye, pregunta, ay, espérame, que esta pregunta está buenísima. Ah, espérame. Pregunta Cárdenas Luz María, saludos. ¿Cómo podemos hacer para que los niños sepan que lo que hacen tiene consecuencias sin castigo? Eso está bueno. Sí, es una buena pregunta. Hay, digamos, como unas consecuencias naturales, que si pasa algo es una consecuencia. Si tira un vaso con agua, la consecuencia es que pues se va a regar toda el agua. Esa es una consecuencia natural. ¿Y qué es lo que pasa cuando se riega el agua? Pues simplemente hay que limpiarla, ¿no? Por poner un ejemplo muy práctico. Pero si yo le digo que porque no se acaba la sopa, no va a salir a jugar, no tiene mucha relación la sopa con el juego. O sea, lógicamente, para las niñas... A ver, eso me va a ayudar mucho a mí porque mi hija luego no quiere comer verduras y yo ya no sé qué hacer. No tiene relación una cosa con la otra, no es lógica. Entonces, cuando no tiene relación una cosa con la otra es castigo. Nosotros a veces utilizamos como esta consecuencia, como un eufemismo de castigo, pero no es una consecuencia. ¿Qué pasa si no se come la sopa? Pues que si vamos a salir o si te vas a ir a la escuela, la consecuencia es que vas a tener hambre y no vas a poder tener alimento, ¿no? En algún momento. Entonces, cómete algo rápido, otra cosa que sea más ligera si es que no tienes mucha hambre, y estamos atendiendo la situación de esa consecuencia, pero que no salga a jugar o que no lea su libro favorito o que no, es un castigo. Ok, hubo un par de preguntas de gente que sus hijos, al tener un nuevo hermanito, se empiezan a portar muy mal, algo que nosotros hemos vivido, que reaccionan, se ponen celosos. Estamos con ustedes. Sí, nos sentimos identificados porque nos ha tocado ya un par de veces, pero también ahí criar con ternura o hacerlo, reasegurarles el amor que les tenemos, los va a ayudar más que si se portan mal y quieren llamar la atención y hay violencia, ¿no? Claro, esa parte es muy importante porque justo volvemos a lo mismo, cuando se portan mal es que están manifestando que hay una necesidad que no está cubierta. Y cuando llega un hermanito, porque además es algo instintivo que hacemos muy de manera natural, o sea, los celos son un sentimiento natural en los seres humanos. Y cuando nace un hermanito, las niñas y los niños tienen miedo de perder el amor de sus papás. Es algo que ocurre, ¿no? Ese miedo. Entonces, acompañar ese miedo desde una forma muy respetuosa y nosotros hacernos a la idea de qué es eso, de que no se está portando mal porque no quiere a su hermanito o que no se está portando mal porque nos quiere hacer sentir mal a nosotros. No tomarlo así como de esa manera personal nos va a ayudar a acompañarle de mejor manera. Entonces, se puede, por ejemplo, pasar un tiempo que sea exclusivamente para ese niño, unos minutos con él, empezarle a vincular con su hermanito, con su hermanita, para que no se sienta excluido, ¿no? Como
contarle cosas de su hermanito, de su hermanita, entablar esta comunicación siempre es muy importante. Híjole, esa situación es complicadísima, esa en específico sí nos tocó vivirla 2 veces. Y sí, no está fácil, pero siempre hay una luz al final del túnel y creo que esto es lo importante que debemos transmitir. Hay todavía muchas más preguntas, nos podríamos seguir acá mucho tiempo. La doctora tiene sus compromisos, nosotros tenemos otros 3 compromisos en casa que se llaman hijos, que tenemos que ir a bañar porque estamos en su hora cero. Pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de transmitirles a todos ustedes. Finalmente, es lo que decía Pato al principio, no nos consideramos ni unos modelos de padre, ni mucho menos, fallamos en un montón de cosas, pero si algo tenemos favorable es que constantemente estamos trabajando para convertirnos primero nosotros en mejores personas y después dejarle a este mundo pues seres humanos valiosos, generosos, bondadosos, buenos. De repente vemos a ladrones, a criminales y decimos, pero ¿por qué? O sea, o gente loca que abusa de otras personas y no nos detenemos a pensar de dónde vienen ellos, ¿no? Entonces, verdaderamente es enorme la responsabilidad que tenemos como padres para dejar buenos seres humanos en este planeta. Perdón, voy a hacer una última pregunta porque me llamó mucho la atención y me preocupó. Se fue ya, pero una mujer decía, ¿qué puedo hacer cuando mi esposo le va a pegar a mi hijo porque se porta mal? Antes de que le pegue el tiembla, incluso ha llegado a orinarse. ¿Qué puede hacer la mujer en una situación así para evitarlo? Cuando es Pues uno de los padres el que es violento y el otro no. ¿A quién puede acudir o cómo puede tratar de resolver estas situaciones de violencia? sí, ahí es importante como poder conocer justo qué grado de violencia es alto. Entonces sí es muy importante que las familias puedan tener, ¿no? Como un directorio de instancias o de organizaciones de apoyo que les puedan brindar asesoramiento en estos casos. De primer momento creo que es muy importante que si ella reconoce que eso no es adecuado, buscar apoyo. Buscar ayuda. Y exacto, buscar apoyo, porque no siempre es sencillo también como decir, bueno, entonces hay que marcar límites o demás, porque no sabemos cuál es la situación realmente de la familia, ¿no? Entonces buscar apoyo es creo que el paso más importante, urgente e inmediato en estas situaciones. Perfecto, doctora. Pues muchas gracias. Por supuesto, gracias a todos ustedes que estuvieron siguiendo esta transmisión de cerca. Sigan también muy de cerca todas las increíbles iniciativas que tienen en Save the Children, que de verdad, esas sí son personas que hacen un mundo mejor, sin duda, y que ayudan pues a nuestros pequeños, que sí, es lo que decía la doctora, no nada más son el futuro, son el presente de nuestra sociedad. Así que bueno, aportémosle un bonito granito de arena a este universo que bien que necesita personas buenas, generosas y bondadosas. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Le mando un abrazo muy, muy fuerte. Espero que podamos tener otro live para esclarecer más, Sí. más adelante. Juan Patricio, gracias por acompañarme. Te toca bañar a los Un niños. gusto. Nos vemos. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Besos. Muchas gracias. Bye.